Este espacio está bajo el patrocinio de la Universidad Católica Andrés Bello. En la dirección, el profesor de Gestión Cultural Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. El podcast Guayoyo Cultural está integrado y producido por Ever Díaz, Andrea La Rosa, Diana Álvarez, Eloísa de Armas y Vanessa Hernández. Bienvenidos al Guayoyo Cultural, tu podcast mañanero sobre cultura y actualidad. Hoy les hablaremos sobre el campo de políticas culturales, sus diferentes enfoques y funciones que han cumplido a lo largo del mundo. ¿Pero qué es una política cultural? Entre varias definiciones encontramos a la de García Canclini, conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones privadas y asociaciones comunitarias para orientar el desarrollo simbólico, satisfacer necesidades culturales y obtener un consenso para un tipo de orden social. Entonces, dependiendo de la ideología y el foco de cada nación, se puede implementar diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo facilitador posible en países desarrollados es aquel donde ocurre un financiamiento a través de donaciones de individuos, empresas y fundaciones. En cambio, el modelo patrocinador es aquel que obtiene su financiamiento por parte del Estado y las decisiones son tomadas por consejos de arte. El modelo arquitecto también es financiado por el Estado, pero las decisiones son tomadas por funcionarios públicos. Y el modelo ingeniero es aquel en el que el Estado es dueño de los medios de producción artística, apoyando el arte con fines políticos, siendo común en países autoritarios como Venezuela. También existen otras clasificaciones, como el mecenazgo liberal, donde se apoya la creación y distribución de la alta cultura, el tradicionalismo patrimonialista, en el que se busca la preservación del folclore como núcleo de la identidad nacional, el estatismo populista, donde ocurre una reivindicación de la cultura popular bajo el control del Estado, entre otras. Ever, ¿podrías continuar explicando otros aspectos sobre este interesante tema? Bueno, Vane, un fenómeno bastante interesante que se da en este mundo de las políticas culturales es que algunos campos clásicos de la cultura, como es el caso de los museos, han quedado bajo el dominio de políticas públicas ejercidas por el Estado. Tal es el caso de México, en el que un ente estatal llamado Secretaría de la Cultura se encarga de las políticas culturales y tiene un organigrama muy particular, dentro del cual dirige gran parte de su atención y políticas culturales a los museos. Pero por otro lado tenemos el campo de la música, en el que las políticas culturales son llevadas a cabo por entes privados, e incluso muchos de esos entes privados no se encuentran dentro del territorio mexicano. A diferencia de los museos, el campo de la música se ha venido adaptando a las nuevas tecnologías para su gestión, y muchas políticas que delimitan a la música provienen de empresas como Spotify o YouTube, donde las instituciones, a pesar de no estar en México, determinan las políticas culturales de esa industria, y los artistas mexicanos siguen las directrices o normas de esas compañías para la gestión de la música. El fenómeno que me llama la atención es el siguiente. Los campos culturales clásicos, como es el caso de los museos, están delimitados por directrices o políticas culturales de origen estatal, mientras que los campos culturales que se han adaptado a la modernidad, como es el caso de la música, las políticas culturales están pasando a manos de empresas privadas o hacia sistemas neoliberales en los que las políticas están siendo determinadas por un ente privado. Diana, tengo entendido que tú nos hablarás un poco sobre las políticas culturales que maneja el continente europeo. ¿Qué nos puedes decir sobre esas políticas en Europa? Correcto, Ever. Deseo hablarles sobre las políticas culturales que se manejan en Europa, pero más allá de eso deseo hablarles de cómo inició y cuál es el objetivo que actualmente están tomando. En países como Francia y los Países Bajos, valga la redundancia de la palabra, el significado de nación cultural nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Por aquellos lados, en 1960, se creó el ministerio que fue el primer ministerio de cultura en Europa. Por otro lado, Reino Unido se desarrolló de una forma diferente, del cual desarrollaron estas políticas culturales bajo un marco privado. Posteriormente, el gobierno tomó la iniciativa de crear el SEMA, que es un ente público, el cual fue creado para dar empleo a los artistas en esa época y promover la cultura a través de la política. Italia, por otro lado, se manejó de una forma diferente. Creó dos ministerios. El primero
turismo y espectáculos, y el segundo, que eran los bienes culturales. Por otra parte, el oeste de Europa se manejó de una forma diferente. Ellos buscaban la democracia cultural y la acción cultural. Para 1970, Europa desea más cultura y unidad política. Pero en el 2000 ya eso no bastaba y decidieron hacer una renovación. Dieron un giro y las organizaciones culturales decidieron proponer una alianza o un parlamento, decidieron proponer a través de la alianza y del Departamento Europeo un consejo, el cual promovía la comunicación de todos aquellos entes culturales en Europa. Y el principal objetivo de estas era buscar la alianza de estos estados de manera cultural y no una generalización de las culturas. Ahora que les he hablado un poquito sobre las políticas culturales en Europa y cuál es su objetivo, me gustaría saber cómo se manejan las políticas culturales en América Latina. Quizás Andrea puedas aclararnos un poco de esa información. Ya que mi compañera Diana Elisa habló sobre las políticas públicas de Europa, yo voy a hablar sobre las políticas públicas en América Latina. En América Latina, en el contexto regional que tenemos, hay elevados niveles de pobreza estructural. La mayoría de las políticas públicas de nuestra región están orientadas a poder solucionar el problema de la pobreza. Una de cada 3 personas se encuentra bajo la línea de la pobreza, es decir, las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, vivienda, seguridad social, etc. Por esta razón, como dije anteriormente, los gobiernos tienen que enfocarse en este aspecto y la mayoría de políticas públicas tienen que ver con el tema de la pobreza. Por ejemplo, en Argentina se elaboró una política pública llamada Asignación Universal por Hijo, o la AU. Esta política se elaboró durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010 y todavía sigue vigente. Este gobierno promovió muchas políticas públicas en diferentes sectores y esta se creó con el objetivo de luchar contra la pobreza. El objetivo de esta política era que los trabajadores informales pudieran cubrir las necesidades básicas de sus hijos, debido a que los trabajadores informales o los que trabajan en negro de alguna manera no tienen el salario mensual que brinda el Estado, como a los trabajadores formales. Además, buscaba mejorar la equidad distributiva de la riqueza, es decir, que hubiera mayor equidad de distribución de la riqueza en sectores que no eran beneficiados anteriormente. Esta política pública tuvo resultados positivos debido a que la AU implicó que quienes accedieran a este bono tuvieran que enviar a sus hijos a la escuela y asistir periódicamente a un pediatra para hacerles controles médicos a los niños y adolescentes. Además, también logró controlar el tema de la sanidad y educación, que eran temas muy graves y preocupantes en Argentina. Y bueno, uno de los aspectos negativos de la AU es que en una economía tan inestable como en un país como Argentina, el monto de la asignación universal por hijo tiene que actualizarse periódicamente debido a que la moneda se devalúa fácilmente y eso impide cada vez que se pueda acceder a menos productos como la comida, pañales, en caso de tener bebés. Existen diversas políticas públicas en países de Latinoamérica, pero todavía hay mucha situación de pobreza, tanto en países como Argentina, Brasil, Colombia y sobre todo en Venezuela. Bueno, Andy, en el caso de las políticas culturales de Venezuela o de la República Bolivariana de Venezuela, es que se maneja el tradicionalismo patrimonialista, porque algo que resaltan las instituciones de la identidad venezolana es el folclore, y creo que esto se puede ver mucho dentro de los colegios, ya que en fechas importantes o en eventos que estos mismos realizan, suelen utilizar temáticas llaneras para promover esta parte de la cultura venezolana a sus estudiantes y a todas las personas que suelen asistir a estos eventos. También en festivales, en carnavales, eso forma parte de la cultura y tradición venezolana, y en estos mismos nunca pueden faltar los diablos danzantes de Yares, que esta es una parte colorida y muy emblemática, muy simbólica dentro de esta cultura venezolana. Al mismo tiempo,
están las leyendas del llano, que esto creo que a más de uno nos impactó y nos traumó por un momento cuando nos enteramos de quién era el Silbón, quién era la Llorona, la Sayona, entre otros. Yo soy una de las personas que se asustó en la primaria cuando me echaban esos cuentos. Estos y más forman parte de esa identidad venezolana, parte de ese folclore que ha sido promovido a la juventud y a una gran población venezolana. Sin embargo, dentro de las políticas culturales también se puede ver un modelo de Estado ingeniero, debido a que es el mismo Estado quien posee el poder, o se puede decir que es el gobierno que ejerce un modelo autoritario populista dentro de estas políticas. Porque a la hora de promover la cultura hoy en día, esta acción tiene un objetivo político que beneficia a las autoridades del país. Suelen utilizar la historia para promover el nacionalismo y crear mensajes populistas que lleguen a las masas. Un ejemplo puede ser el uso del nombre y de la imagen de Simón Bolívar, libertador de Venezuela y de otros países latinoamericanos. Esto se puede ver ya en el nombre del país, se puede ver en lugares de registros u oficinas públicas y otros sitios públicos. Al igual el uso de la imagen del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, se puede ver fácilmente su firma, sus ojos, fotografías y pinturas plasmados en edificios y en calles venezolanas, en especial en zonas populares. Y últimamente he visto que están introduciendo más la figura del pueblo indígena por medio de murales. Por otra parte, el Estado es muy reservado a la hora de apoyar a los artistas o creadores. Solamente suelen invertir en aquellos que cumplan con los estándares o requisitos que éste exige. Hemos hecho un breve repaso sobre las políticas públicas y políticas culturales. Y al mismo tiempo vimos cómo algunos países como México, Francia, Argentina y Venezuela suelen manejar estas políticas dentro de su territorio y cuáles son las que éstas poseen. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Y si conocen más acerca de este tema de políticas culturales y cómo estas son manejadas en otros países, déjenoslo saber en los comentarios. Muchas gracias. Esto fue El Guayoyo Cultural, tu podcast mañanero sobre cultura y actualidad.